Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos, es un gusto, un placer saludarlos un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y bueno, estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 7 de diciembre, primer domingo de este mes, ya el último mes del año, 8 en punto de la noche y bueno, estamos listos. Milena, ¿cómo te va? Bien, pastor, aquí otro domingo más, como dices tú. Un abrazo a la distancia, ahorita le pasamos por donde se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias. Así es, bueno, vamos a orar para que nos rinda el tiempo, poner todo en las manos del Señor. Gracias te damos, Señor, por una noche más, un día más que nos regalas, una oportunidad aquí a través de los micrófonos de Radio Urbano, Señor, y a través de este programa, poder llevar un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra a tantas personas, Señor, dentro y fuera de Costa Rica, siempre con ese anhelo en nuestro corazón de que cada uno de nosotros, ustedes allá al otro lado del dial, nosotros aquí, peleemos por la bendición que representa el escuchar la palabra del Señor, pero no solamente escucharla, sino que podamos ponerla en práctica y seamos también buenos hacedores de ella, así como vamos a ser buenos jodidores. Así es que dispongamos todo nuestro ser a recibir el consejo, meditemos en torno a la palabra y que cada uno tenga la oportunidad de pesarse de cuál es su relación con el Señor, cuál es su ubicación, su posición dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Obviamente, lo primero, es saber si somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene que hacer su tarea personal. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, pastor. Entonces, como les decía, usted se puede comunicar con nosotros a través de urbano106.com, radio en vivo. Ahí usted puede mandar su mensaje, de dónde nos está escuchando. Y si tiene usted alguna pregunta, mándela con tiempo para que el pastor pueda responderla, alguna duda. También tenemos un WhatsApp, pastor, que es 6065-1059. Ahí mandas solamente mensajes de texto, no se puede mandar audio. Y más tardecito los saludo y un abrazo a la distancia a cada uno de los que están escuchando la radio y a la iglesia Efesios 4:23 Cartago. Muchas bendiciones. Así es, y antes de arrancar, pues también saludar a todos los muchachos en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, allá en Puesto 10, el adulto mayor, la cárcel de San Sebastián, en Guapiles, Cocorí, en Cartago, La Leticia, San Carlos, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios que sabemos que este programa llega. Un saludo para ustedes, una voz de ánimo, no es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar, es tiempo de luchar hasta el final. Un abrazo para todos ustedes. Así es. Bien, vamos a arrancar, Mile, para ahorita vamos a tener tiempo para los saludos y de pronto vamos a tratar de que nos quede un tiempito por si hay alguna pregunta por ahí. Ajá. Pero bueno, vamos a estar hoy tocando un tema, bueno, es primer domingo de diciembre, ya prácticamente el año se terminó, ya nos quedan solo 4 semanitas. Ajá. Bueno, ni 4 semanas, 3 semanas y 4 domingos. Bueno, 3 domingos porque el último domingo no vamos a tener programa. Pero bueno, básicamente son tiempos pues muy alegres para muchos, para la gran mayoría, pues no tan alegres para algunos, ¿no? Porque a veces la gente dura todo el año amargada y todo eso, pero la amargura como que en estos meses o en estos días finales tiende a ser como más visible, ¿no? O sea, como que se amargan más de la cuenta, ¿no? Entonces, no, la Biblia lo que le enseña a uno es que todo tiene un tiempo, hay que saber interpretar los tiempos para poder disfrutarlos. Y antes de meterme al tema que queríamos compartirle a ustedes hoy, pues hablar de algo, por ejemplo, hay 2 temas que se supone que el remanente del Señor, el pueblo de Dios, el que se diga que hace parte del reino de Dios debería manejar, ¿no? Que tiene que ver con la fe y la oración. Son 2 temas que uno debería dominar, mire, así como hay temas en la vida cotidiana de uno que se supone que uno domina, o que uno maneja, o que uno sabe, pues en lo que es un caminar cristiano, lo que es el tema de la fe y la oración deberían ser 2 doctrinas, 2 pilares que todo el que se diga que es cristiano debería manejarlo, por lo menos tener las bases firmes, ¿no? Pero bueno, tristemente estos 2 pilares, que es la fe y la oración, son temas muy leudados, mire, muy contaminados por la religiosidad, ¿no? O sea, es triste ver cómo la gente, la mayoría, no todo el mundo, porque el remanente del Señor siempre permanece, pero la gran mayoría del pueblo cristiano, cómo manejan el tema de la oración y el tema de la fe, ¿no?
Y hay que tener presente que es muy peligroso cuando uno tiene una doctrina errada, porque tener una doctrina equivocada, mire, es mucho más peligroso inclusive que la ignorancia misma, ¿no? A veces es mejor agarrar a una persona ignorante, aunque todos somos ignorantes, porque un ignorante es aquel que ignora algo, ¿no? Sí. Pero es mejor agarrar a una persona que está en cero y que quiere aprender, que agarrar a alguien que ha sido mal doctrinado, Sí, ¿no? es duro. Es Sí, duro, es más duro, complicado, más ¿no? complicado. Porque hay que derribar esas bases, exacto, ¿no? hay que empezar como, eso es como cuando uno agarra un terreno, mire, no es lo mismo agarrar un terreno que está limpiecito Sí. y sembrar ahí, que agarrar Terreno algo que está baldío, lleno de maleza, de piedras y de todo, sí. entonces limpiar, obviamente requiere, no es que no se pueda, pero es que requiere mayor esfuerzo, ¿no? Tiempo. Y entonces cualquiera podría decir, pastor, ¿y usted en qué se basa para decir que la gente no maneja esos temas? Bueno, porque bastaría con preguntarle a la gente qué es para usted la fe, y una de las respuestas que generalmente escucha, pues dista mucho de lo que es realmente la fe, ¿no? La gente cree que la fe es que si yo le pido algo a Dios, Él me lo va a dar. Que si yo declaro ahora, como está tan de moda, con mi boca declaro, el Señor me va a conceder lo que yo declare con mi boca, porque eso es lo que la gente maneja como fe. Y bueno, y por ahí se va siempre, ¿no? Básicamente Sí. el tema de la fe. Entonces, pero la fe es mucho más que eso, ¿no? La fe es el fruto del conocimiento de la persona del Señor, la fe se construye, la fe se fortalece por medio de una relación. Bueno, el fruto el fruto del Espíritu, dentro del fruto del Espíritu está la fe, ¿no? La de Gálatas 5:22, hay 2 niveles de fe. Bueno, hay mucho que hablar sobre la fe, pero no es el tema, pero lo que sí quisiéramos sembrar es que es uno de los pilares que deberíamos manejar, ¿no? Ahora, si se pregunta por la oración, mire, también es lo mismo, ¿no? O sea, cuando la gente cree que orar es pedir, pedir y pedir, ¿no? Entonces que la oración se centra básicamente en el pedir, ¿no? Y no, nosotros sabemos que la oración pues es mucho más que eso, ¿no? Los que somos padres de familia sabemos que uno como padre anhelaría que sus hijos se acerquen a uno, pues no solamente para pedir, 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 sino para que conversemos, ¿no? Para que comenten sus proyectos, sus anhelos, para que escuchen un consejo, para que lo consideren a uno, ¿no? Pero bueno, entonces en línea a esto, mire, en línea a esto, dentro de esos 2 pilares que hay de la fe y la oración, en estas épocas se presta, mire, cuando uno generalmente regala tarjetas o buenos deseos, porque ahorita son días en los cuales abundan los buenos deseos para el próximo año, ¿no? Sí. Bueno, que el 2026 sea un año que esté cargado de bendiciones para ti, que el 2026 que sea un año próspero, bueno, una cantidad de deseos que no es que estén mal, pero por ejemplo, nosotros tenemos que tener claro que las bendiciones de Dios pues no es para todo mundo, ¿no? Así es. Del cielo cae, mire, todo el agua, lluvia y sol para todo mundo, pero las bendiciones de Dios son solamente ¿para quién? Sí, para los hijos de Dios. Para sus hijos, ¿no? Entonces... y hay que pelearlas, ¿no, pastor? No. Bueno, no tenemos el chat de la iglesia, ¿no? No está funcionando. No está Pero funcionando. entonces, a ver si de pronto tenemos el WhatsApp. Pero bueno, está bueno, bien. Entonces, si van a mandar algún mensaje, mándelo por el 6065-1059 nada más, porque el chat de la está página está caído, ¿no? 6065-1059 es el número en el cual pueden reportar, sintonía, saludar y nos avisan por ahí. Ok, entonces estaba yo comentando eso, que ahorita son épocas en las cuales uno regala tarjetas, mire, y Sí. que el 2026 venga cargado de bendiciones para ti. Y, pues, es un buen anhelo, es un buen deseo, pero nosotros tenemos que también tener presente que es un anhelo, un deseo que será aplicable solamente a aquellos que hacen parte del reino de Dios, ¿no? Pero bueno, como deseo, pues no está mal, ¿no? Pero hay que tener bien presente eso. Entonces, hay una frase, mire, Está bien paradito. porque en la Biblia hay una cantidad de versículos que la gente usa como estandartes, como arengas, ¿no? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Sí. La gente se le llena la boca diciéndolo Y se oye muy bien. y a veces la gente no sabe todo lo que tuvo que lidiar Pablo para llegar a decir esa frase, ¿no? Ajá. Para llegar a Filipenses 4:13 uno Sí. tendría que empezar por Filipenses 4 desde el 1 casi, cuando él decía que él aprendió a tener contentamiento y todo eso antes de llegar ahí, ¿no? Que Dios irá delante de ti como poderoso gigante. Pues sí, eso también es bíblico, pero Dios no va a ir delante de cualquier persona, Él va a ir delante de los que son de Él, ¿no? Porque Él pelea las batallas de sus hijos, básicamente, Sí. no de todo el mundo, ¿no? Mujer virtuosa, mire, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Entonces Ajá. también, ¿no? Pero bueno, hay que entender que es una mujer virtuosa y hay que entender qué es la virtud como tal. Entonces, La virtud. a veces uno tiende a recurrir a muchos versículos digamos, como voces de aliento, como exhortación.
Y hay un versículo en particular que uno utiliza mucho, hasta uno mismo lo utiliza, sobre todo cuando alguien cumple años o algo así, que uno le dice felicidades, que el Señor te bendiga y todo eso, y que Él conceda las peticiones de tu corazón. Es algo que lo utilizamos muy seguido, ¿no? Salmo 37:4, la parte B, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Entonces, ahí surge una pregunta que es lo que quisiéramos desarrollar hoy. ¿De verdad será que el Señor concede todas las peticiones de tu corazón? Bueno, ahí es donde queremos profundizar. Erróneamente, Mile, esta frase que acabo de decir, que el Señor conceda todos los anhelos de tu corazón, muchas veces se las decimos a personas que ni siquiera es cristiana, ¿no? O gente que no tiene una relación con Dios, que suena bien, porque hace parte de nuestros buenos deseos, nuestros buenos anhelos, nuestras buenas intenciones. Del vocabulario común, pastor. Pero como dice por ahí un dicho, Mile, de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? Entonces, aunque sea una buena intención y todo eso, a veces es mejor tener claro de que el Señor no va a conceder las peticiones del corazón de cualquiera, ¿no? Primero tiene que ser un buen corazón y segundo tiene que ser un corazón humillado a Él, un corazón contrito, que esté dedicado, como dice la palabra, un corazón perfecto para con Él, ¿no? Ahora, ¿por qué se usa eso? Pues bueno, obviamente porque hay esa tendencia siempre a sacar los textos de los contextos, ¿no? Entonces se dan enseñanzas a medias, ¿no? Entonces, esto que acabo yo de hacer ahorita, que uno le diga a alguien que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, si me quedo solo ahí, eso es dar una enseñanza a medias, ¿no? O sea, eso es como que yo le diga a la gente, vea, es que tranquilo que el Señor sanará tu tierra, ¿no? Sí, ¿está en la Biblia eso? Claro. Segunda de Crónicas 7:14 dice que el Señor va a sanar tu tierra. Pero tenemos que tener claro que Dios no le va a sanar la tierra a nadie si primero esa persona que invoca su nombre no se humilla, no se arrepiente, no se aparta de sus malos caminos. Y entonces, dice él, si tú haces todo eso, yo escucharé de los cielos, perdonaré tu pecado y entonces ahí sí sanaré tu tierra, ¿me entiendes? Entonces, a veces hay enseñanzas a media, ¿no? Que le digan o que le dicen a uno, no, tranquilo que usted puede resistir al diablo y él va a huir, ¿no? Y entonces, bueno, pero entonces la gente tendría que saber que usted no podría resistir al diablo o a Satanás y que él huya si primero uno no se somete a Dios. Someteos pues a Dios para que usted pueda resistir al diablo y que él huya. Entonces, a veces se dan enseñanzas a medias y se cae en ese error. Y esas enseñanzas a media, pastores, que son mentiras, ¿no? Sí, una media verdad. Entonces, es mentira, ¿no? Una media verdad es mentira, ¿no? Y ahora, todo eso que les acabo de decir de que hay que dar las enseñanzas completas, pues nos confirma aquello que nosotros sabemos ya y que lo hemos hecho énfasis desde estos micrófonos y desde la iglesia y todo eso, de que la relación con Dios, como toda relación, es una relación condicional. ¿Me entiende? Entonces, si nos vamos a lo que estábamos leyendo ahora de que si el Señor concede las peticiones de tu corazón, bueno, y entraría el versículo completo, miren, nada más para repetirlo, el versículo completo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí entraría, pastor, entonces en esas peticiones de la mayoría de las personas que hemos estado también, es cuando pactamos, que dice, bueno, vaya pacte y ya, el Señor le va a conceder lo que usted quiera. ¿A dónde quedaría eso, pastor? Bueno, es que ese es todo un tema, mire, eso de los pactos, porque acuérdate que un pacto es un convenio entre dos partes donde cada una pone lo suyo para tener un beneficio de la otra parte, ¿no? El ser humano, Dios puede pactar con el ser humano, pero el ser humano no puede pactar con Dios, porque ¿qué podríamos darle nosotros a Dios como para lograr su, digamos, forzar o comprometerlo a que nos tenga que dar esa parte? No podríamos hacer nada. Nosotros lo que podemos hacer es votos al Señor, promesas o hacer algo para Él o por Él, pero entrar en un pacto como tal, eso es antibíblico. El ser humano no puede pactar con Dios. Dios puede pactar con el ser humano, pero el ser humano no puede pactar con Dios, ¿no? Que para la mayoría es más fácil ir a poner un centavito ahí, pactar y todo, y no entrar en una relación con el Señor y como tú dices que la oración está tan manipulada, tan manoseada, que uno a veces dice, bueno, ore, y se quedan allí, no saben orar, pastor. Entonces, para ellos es más fácil ir a hacer estas transacciones, se puede decir. Bueno, eso que tú acabas de decir de que no saben orar, mire, es que es muy fácil para la gente decir, es que yo no sé orar.
porque me acuerdo una vez que llegó alguien a la iglesia y decía, pastor, es que yo quisiera que ore por mí. Entonces cuando uno le preguntaba, pero acuérdate que la oración más importante es la que tú mismo hagas, ¿no? La que tú oras por ti. Dice, pastor, es que yo no sé orar. Y es que yo no sé leer ni escribir. Bueno, algo así creo que hace mucho tiempo. Entonces yo le preguntaba a la persona y le decía, ¿pero tú hablas con tu mamá? Sí, claro, yo hablo con ella. Y entonces tú, por esa conversación, tú alcanzas a saber qué es lo que a ella le gusta, qué es lo que a ella le disgusta, qué le molesta a ella, qué esperas tú de ella. ¿Cierto que sí lo puedes hacer? Sí, claro. Bueno, igual con Dios. Así es. Orar es hablar con Dios, y de la misma manera en que uno se expresa, tú puedes hablar con Él. Dice que como buen padre Él anhela de que, aunque Él ya conoce todo, mire, antes de que nosotros lo digamos, pero también anhela que nosotros lo expresemos, que lo confesemos con nuestra boca. Lo digamos. Entonces a veces la gente se escuda en eso, es que yo no sé orar. Todos tenemos la capacidad, o sea, Amén. Acuérdese que la palabra, si es que uno se mete en la palabra, pues obviamente, y se mete en una relación con Él, pues uno aprende a comunicarse con Él, ¿no? O sea, el Señor no anhela, pues, para que usted ore y hable con Él, No de que sé, usted sea... eruditos. Sí, que usted sea un despliegue Nada. digamos, de literatura Sí. andante, pues, y unos términos elevados, y sea un teólogo en potencia, y que hable de manera escatológica y todo. No. Abra su corazón, hable con el Señor, hágalo en la intimidad, como dice Él. Entre a su aposento, y el Señor que conoce de ti en privado lo expresará en público, lo reconocerá en público. Bueno, lo que dice la palabra como tal, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que estamos hablando, Mile, de las peticiones del corazón. Cuando uno habla de peticiones del corazón, pues, no estamos hablando de necesidades básicas, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas como, digamos, cosas que uno diría, bueno, es que o lo que le pide la gente al Señor, ¿no? Es que yo lo que le estoy pidiendo al Señor es una casa, carro y beca, ¿no? Y que venga Y le estoy pidiendo un siervo, pero que no sea cualquier siervo, que sea alguien rubio, de ojos azules. Bueno, una cantidad de cosas que a veces la gente cree, y cree que eso es lo que la Biblia habla de las peticiones o los anhelos del corazón, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso, ¿no? O sea, cuando uno habla de las peticiones del corazón, se refiere a aquellos anhelos realmente, esos sueños o esas peticiones especiales que nosotros tenemos en nuestra vida que fortalecen nuestra relación con Él como tal, ¿no? O sea, uno no puede confundir las peticiones del corazón con los caprichos del corazón, ¿no? O sea, nada de eso, ¿no? Porque ¿qué es un capricho? Mire, un capricho, aquí tengo la definición. Un capricho es un deseo que no está basado en una razón lógica, sino en un antojo pasajero. Eso es un capricho. Sí. Y hay gente que cree que esos caprichos son los anhelos del corazón que el Señor quiere conceder, ¿no? No estamos hablando de eso, ¿no? Primera de Juan 5:14 dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Esas realmente son las peticiones de las que habla el Salmo que acabo de decir ahorita. Cuando uno pide conforme a la voluntad del Señor, cuando uno pide conforme a la naturaleza que Él, por eso es que en Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, mire, en mi nombre, yo lo haré. No, pero cuando Él dice en mi nombre, no se refiere en el nombre de Jesús. Exacto. En el nombre, no se refiere a eso. Cuando Él dice en mi nombre es en línea a mi naturaleza, en línea a lo que yo soy, ¿no? Básicamente. Por eso la misma Biblia dice, ustedes piden y no reciben. No saben pedir. Porque están pidiendo mal, o sea, lo que están pidiendo no son anhelos del corazón, son caprichos. ¿Me entienden? Entonces, es importante saber eso. Entonces, dentro de lo que estamos hablando, Mile, es bien importante que nosotros sepamos que para eso, o sea, para que el Señor conceda los anhelos del corazón, como lo acabamos de leer ya en el versículo completo, nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor. Que ahí es donde está el problema, Mile. La gran mayoría de la gente quiere que el Señor les conceda los anhelos de sus corazones, pero muy pocas de esas personas se deleitan en las cosas del Señor, ¿no? Porque muchos quieren los beneficios de la cruz, pero pocos quieren subirse en la cruz. ¿Entiendes? Sí, entonces, falta de esfuerzo, ¿no? Falta exacto, de compromiso. Entonces, a la gente le encanta, digámoslo, en medio de acuérdate que la relación con el Señor es recíproca, y así como Él nos da a sus hijos, también espera que nosotros le demos, ¿no? Sí, pero cuando espera que nosotros le demos, no estamos hablando de plata, ¿no? Porque la gente cree que es dinero y ¿qué le puedo llevar a Dios? No, muchas iglesias enseñan, no, el diezmo, pacte con Él, siembre, no, el Señor no, eso no es lo que Él anhela, ¿no?
En la Biblia es clara cuando Él dice que anhela el Señor de nosotros, que lo amemos, que caminemos sus caminos, que cumplamos su palabra, que guardemos su palabra, que amemos la misericordia, la justicia, todas esas cosas que no tienen nada que ver con dinero, ¿no? Pero bueno, entonces hablemos un poquito de eso de deleitarnos en el Señor. Ya tenemos claro la plataforma ya tenemos claro de que la única manera de que el Señor conceda los anhelos de nuestros corazones es que nos deleitemos en Él. Así es. Ahora, la pregunta del millón podría decir, pastor, ¿y cómo me voy a deleitar? ¿Cómo me deleito en el Señor? Bueno, ¿y primero, qué es deleitar, pastor, para que ellos sepan? Exacto, vamos a definir lo que es vamos a ver lo que es el deleite. El deleite. Según el diccionario, mire, de la Real Lengua Academia, de la lengua española, según el diccionario, deleitarse es producir alegría o gozo, placer del ánimo. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo? ¿Y qué cosas le pueden producir a uno deleite? Mire, imagínese. Placer. Toda la gente que está escuchando ahí, cierre sus ojitos y piense en las cosas que a usted le deleitan, ¿no? O sea, que le generan alegría, gozo, placer del ánimo, tu comida favorita. Descansar un rato. Una buena piscina cuando está haciendo un buen sol, la compañía de esa persona tan especial que es para uno. O sea, así es. Un buen café. Y puse ejemplos naturales, mire. Un café para vos que te encanta el café, un postre, una buena cosa. Bueno, tantas cosas que a uno le deleitan, ¿cierto? Eso es lo natural. Ahora, en lo espiritual, pues debería ser lo mismo. Ahorita vamos a centrarnos más en esa parte que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, eso de deleitarse, mire, ya metiéndonos en el lenguaje de la Biblia como tal, la palabra original, digámoslo, no sé si es en hebreo, básicamente, porque como esto es un salmo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra deleitarse original en hebreo es anak, o sea, A-N-A-G, anak, la palabra anak. Entonces, esa palabra pues tiene diferentes significados, ¿no? Cada uno de esos significados nos va a dar una idea completa de lo que es deleitarse. Mire, para que nosotros nos quede claro qué es deleitarse en el Señor. Y procuremos ir en pos de deleitarnos en el Señor. ¿Para qué? Para que seamos candidatos a que Él conceda los anhelos de nuestros corazones, ¿no? Sí. Y nos vamos a dar cuenta que no es así tan que como que me siento y que el Señor haga lo suyo. No, cada uno en medio de una relación, cada parte tiene que hacer lo suyo. Entonces la palabra anak, dentro de sus significados, hay varios. Uno de ellos es suave o maleable, mire. O sea, algo flexible. Es anak, que es deleitarse, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Deleitarse en el Señor significa dejarnos moldear por Él, ¿no? Porque anat significa suave, maleable, flexible, o sea, que nosotros nos dejemos moldear. Jeremías 18:6 dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, acuérdate de eso del barro y el alfarero, que es toda una enseñanza, ¿no? O sea, generalmente un alfarero cuando recibe el barro lo limpia, le quita las piedritas, le quita la basura y después comienza a moldearlo, ¿no? O sea, darle la forma. Hasta que tiene una forma que al alfarero le gusta y después de eso lo mete ¿a dónde? Al horno. Al fuego, ¿no? Para que se fortalezca, ¿no? Y después, si no le gusta, tiene que desbaratarlo. Hay muchas piezas que salen del horno y como que no le gusta al alfarero y vuelve y las desbarata y vuelve y las moldea y así. Y eso es duro. Hasta que logra llegar a una pieza de exhibición. Preciosa. ¿Y sabes cuándo nosotros llegaremos a hacer piezas de exhibición, Mili? Ya cuando estemos ahí en la presencia del Señor. Cuando estemos con Él. Señor. Mientras estemos aquí, somos candidatos a ser formados de nuevo, metidos al horno, etcétera, ¿no? Siempre volvemos atrás, pastor. A veces nos detenemos en algún proceso. No queremos avanzar, no queremos dar la milla extra. Correcto. Entonces, primer significado de la palabra anak, que significa flexible, moldeable, pues uno no podría deleitarse en el Señor, mire, si uno se presenta ante Él con un corazón rígido, ¿no? ¿Cierto, no? Duro. O sea, diciendo, Señor, haz lo que yo diga, pero yo no estoy dispuesto a hacer lo que tú digas, como hay más de uno que entra ahora y decir, yo declaro, yo decreto que el Señor haga esto y aquello. No. Nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor y entre ellos ser flexibles, moldeables. Señor, aquí estoy. Es como una humildad, ¿no, pastor? Ser humildes. Que en eso, que mira que ahorita me estaba acordando yo, sobre todo ahorita que estamos a las puertas de celebrar, digamos, lo que fue el nacimiento del Señor. Que, por cierto, Mile, un paréntesis, dentro de 8 días, si Dios lo permite, y los últimos 2, vamos a hacer un programa para despejar algunas de las preguntas que surgen en la Navidad. Y entonces me estaba acordando yo ahorita de María, ¿no? Que a veces que a nosotros los cristianos nos tildan de que no
es que ustedes odian a María. No, nosotros no es que, no, jamás podríamos odiar a una sierva del Señor. Una sierva del Señor. Porque, claro, María fue una sierva del Señor, pero ella dijo algo cuando recibió la revelación del ángel. Ella dijo una frase que debería ser lo que todo siervo del Señor, todo hijo del Señor debería expresar. Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, hágase en mí según tu voluntad. ¿Entiende? Moldeable. Entonces uno no podría deleitarse en el Señor si uno no se presenta con un corazón, ¿qué cosa? Humillado, moldeable. Entonces, Anak, primer significado de esa palabra, suave o moldeable. Pero hay otro significado, mire, de esa palabra Anak, significa felicidad. La palabra Anak, ¿no? Entonces, deleitarme en el Señor significa que somos felices, mire, de estar en los caminos de Él, ¿no? Así es. Hay una felicidad tremenda. Salmo 122.1 dice, yo me alegré, mire, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová iremos. ¿Cómo debería ir uno a la casa del Señor? Alegre, con gozoso, alegría, con Anak. alegría, no amargados. Deleitarse, ¿no? Entonces, yo no podría decir que me deleite en el Señor si no, por lo menos no le dedico tiempo para con alegría ir a la casa del Señor. Y ahí volvemos a caer en algo que hemos insistido mucho, de la importancia de congregarse, mire, la importancia de ir a la casa del Señor, de compartir alegres y muchos corazones alegres. ¿Qué es lo que hacen ahí? Compartir su alegría, ¿no? Y ese compartir alegría se traduce en ¿qué? En alabanza, en gozo, en adoración, en que podamos saludarnos como hermanos, abrazarnos, tener buenos deseos, bueno, moldearnos como piedras vivas que somos, ¿no? Entonces, deleitarme significa felicidad, ¿no? O sea, ser feliz y si usted es una persona que está sirviendo en la casa del Señor, si está sirviendo en alguna iglesia, que usted lo haga con alegría, ¿no? Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, ¿no? Eso hace parte del deleitarse en el Señor, la felicidad, mire, que yo me sienta cada día más feliz de estar en los caminos del Señor, de que yo entienda que esa fue la mejor decisión que pude haber tomado. Amén. Que esos son los mejores caminos que puedo recorrer, que esas son las mejores páginas de mi vida, las que estoy escribiendo en los caminos del Señor. Así es, entonces, Anak, deleitarse significa felicidad. Pero hay otro significado, mire, también. Sí. Imagínate, es que eso es lo rico de esas palabras en hebreo y todo eso que se usan, una misma palabra tiene diferentes significados. No es como en el español que nosotros, las palabras significa eso y por ahí vaya, ¿no? Aquí no, Anak, ya vimos que significa moldeable, flexible, significa felicidad, pero también Anak significa dulce y sabroso. Mire. Ay, qué rico. Dulce y sabroso. Entonces, que deleitarme en el Señor significa que la palabra de Dios es para mí dulce como la miel, como la miel en los labios, ¿no? Sí. Salmo 119.103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así es. Anak, algo dulce, algo sabroso. Entonces, deleitarse en el Señor, en resumen de todo esto que hemos visto, es alegrarse, es gozarse, es encantarse, es fascinarse por todo lo que es Dios. Cualquiera podría decir, uy, pastor, pero no dicen que esa palabra encantarse y fascinarse no se debería decir, eso está ligado al ocultismo. No. O sea, la fascinación no es que sea malo, el problema es de lo que uno se deje fascinar, ¿no? Imagínate, o la seducción, cualquiera podría decir que el ser seducido es malo. No, depende de quién lo seduzca a uno. Jeremías alguna vez decía que él quería tirar la toalla, que ya no quería hablar más del Señor, y decía, pero es que no puedo porque tú me has seducido. ¿No? O sea, has doblegado, digamos, mi voluntad está rendida a ti. Eso es ser seducido, ¿no? Entonces, esto de deleitarse significa disfrutar de la palabra de Dios, significa disfrutar del estudio de la Biblia, de la oración, de la alabanza. Cuando usted va a una iglesia, disfrute la alabanza, deleítese en ella, gócese en el momento de congregarse, de participar en el servicio, entre otras tantas cosas que tienen que ver, mire, con el Señor mismo, ¿no? Y con ir, digamos, con caminar en sus caminos. Y se pueden juntar todos esos sinónimos, pastor. Claro que sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando nos deleitamos en el Señor, mire, porque hay gente... Mira, si uno se deleita en el Señor, uno puede estar en una iglesia con 10 personas, mire. Bueno, hasta menos si quiere. Que no haya ni micrófono, no haya nada, no hayan instrumentos, o sea, hasta un predicador con cara poco amigable, digámoslo así,
Pero sin embargo, si lo que se está predicando es la palabra del Señor y nos estamos deleitando sí. en Él, no importa eso, ¿no? No importa. Hay gente que, por ejemplo, si va a una iglesia y en la iglesia no hay grupo musical, la gente ya como que se amarga, si no hay y mucha gente se también. aburren y todo. O cuando no hay mucha gente, porque Sí, sí. porque a veces en las iglesias pasa hoy en día como en los cines, ¿no? La gente va a un cine y si ve poquita gente en la sala, dice, nah, Es mala. esta película debe ser mala. Es re mala. Y resulta que la ven y la película resulta siendo buena. ¿Por qué? Porque uno tiene que forjarse su propia opinión. Entonces, si No usted irse se por deleita en no las irse cosas... por apariencia, ¿no, Exacto, pastor? no irse por Ajá. apariencia. Si usted se deleita en las cosas del Señor, no importa. No importa. Ahí lo importante siempre es la palabra del Señor, que lo que se esté predicando ahí sea la palabra, que usted entienda, que usted pueda ser pesado, ¿no? Confrontado, sí. Realmente lo que le deleita a uno es saber que la presencia de Dios está ahí, está en ese lugar, ¿no? Entonces, ahí es donde está el asunto, ¿no? Y bueno, pero todo esto que estamos hablando del deleite en el Señor, mire, también tiene sus contras, ¿no? O sea, si por un lado hablamos de que deleitarse en el Señor es gozarse de todo su entorno como tal, pues lo contrario de deleitarse en el Señor es que a uno le aburran las cosas de Dios, o sea, ser un aburrido en las cosas de Dios, ¿no? O sea, y bueno, y aquí en esto de las cosas de Dios, como que no cabe eso, mire, no cabe eso de que es que yo aquí me alegro y ahí me aburro. Es que, las iglesias y la palabra o el evangelio, pues eso no es un parque de diversiones, ¿no? Para divertir a nadie, ¿no? La palabra no está hecha para divertirlo a uno, la palabra el Señor nos la ha dejado para que nos anime, para que nos redarguya, para que nos confronte, para que nos rectifique, pero sobre todo dice la palabra que nos ha sido dejada para que todo hombre o mujer de Dios sea enteramente preparado, para que nosotros podamos lidiar en este caminar que cada vez es más difícil, en una sociedad, en un entorno cada vez más hostil para los cristianos, ¿no? Que nosotros podamos por medio de la palabra combatir la religiosidad, la rutina. Que no se escucha bien la prédica, dice la Entonces, ¿perdón? Que no se escucha bien. ¿No se oye bien? ¿No se está escuchando bien? Bueno, ahí nos escriben y nos confirman a ver si se está escuchando bien. Ajá, nos confirman, por favor, si se está escuchando bien. Lo importante es eso, ¿no? Que usted no sea un aburrido en las cosas de Dios, que usted no pierda como el reclamo que le hacía el Señor a la iglesia de Éfeso, ¿no? Que la gente, que no pierdan su primer amor, ¿no? Imagínate, Mile, que el pueblo de Dios, y vamos a ir ahorita a leer algunos saludos, no sé si tienes ahí unos saludos. El pueblo de Dios es un pueblo que se caracteriza por ser un pueblo alegre, ¿no? Por lo que estamos hablando, ¿por qué? Porque el que es verdaderamente pueblo de Dios, pues es un pueblo que se deleita en las cosas de Dios. Amén. Y una de las manifestaciones de ese deleite es la alegría que le da a uno el compartir, el estar uno metidito, sumergido en las cosas de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios estaba cautivo, a ellos les dijeron que por qué no cantaban una canción, ellos que eran tan alegres, y ellos dijeron, no, es que no podemos. Porque estamos en tierra extraña. Porque estamos en tierra extraña, ¿no? Entonces, cuando el hecho de que usted no se deleite en las cosas del Señor es exactamente eso, que usted se siente como en tierra extraña. Usted va a una iglesia y usted siente que ese no es su lugar, ¿no? Sí, se siente incómodo, y no es por la iglesia, ¿no? Ajá. No es por la iglesia. La próxima vez que usted vaya y visita una iglesia, y si es una iglesia sana y todo eso, o sea, porque uno reconoce las iglesias sanas, miren. Así es. Cuando usted sabe que en esa iglesia lo importante es la palabra, la gente es amable y todo eso, pero cuando usted ya comienza a ver ciertos, llamémosle así, ciertos shows mediáticos que montan ahí para atraer gente, pues o sea, es común que si usted es un cristianito genuino, usted se sienta en tierra extraña porque ese no es el lugar realmente donde Dios habita, ¿no? O sea, Ajá. la presencia del Espíritu Santo no está ahí porque esas son cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, pero si usted va a una iglesia sanita, donde se predica la palabra, donde se está alabando y glorificando el nombre del Señor, Amén. Deleítese ahí, alégrese. Sí. Y no se sienta en tierra extraña porque ese es su lugar, ¿no? Eso es como cuando uno llega a su casa, mire, uno llega a su casa y uno abre la nevera y uno se sienta, se quita los zapatos, ¿cierto? Porque está uno en su casa. Pero si uno llega a una casa que no es de uno, no. Ni entra, ¿no? Ni pasa de Ni la entra, puerta. ¿no? Entonces, si usted va a una iglesia, siéntase en su casa, si es una iglesia sana y no se sienta en tierra extraña, ¿no? Entonces, la vida de un verdadero y genuino cristiano tiene que ser una vida de alabanza, de adoración, o sea, no debería existir, digámoslo así, aunque, pues, bueno, casos los hay de cristianos verdaderos, cristianos genuinos que no se deleiten en la alabanza, miren, en la adoración, ¿no?
Ajá. Pues acuérdate que hay algo que nosotros hemos dicho aquí, lo hemos repetido muchas veces, que no hay nada más lindo que decir que uno es cristiano, mire. Pero no hay nada más triste y no hay nada más aburridor que uno no lo pueda demostrar y que uno trate de llevar una vida cristiana sin ser cristiano. Eso sí es lo más tedioso que hay, lo más aburridor que hay, que usted pretenda llevar una vida cristiana sin ser cristiano, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, obviamente ellos no podían cantar, estaban en una tierra extraña, estaban en cautiverio, estaban en un cautiverio ganado por no atender la voz del Señor. Entonces, en la medida en que uno esté en un lugar donde Dios no está, eso definitivamente para un cristiano es tierra extraña, aunque un cristiano no debería estar en un lugar donde Dios no está. Mire. Sí. ¿Y qué es lo que marca, qué es lo que marca o qué es lo que caracteriza a una tierra extraña para un cristiano? Pues el pecado, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema de eso, Mili? Que mucha gente ha perdido la sensibilidad de saber que están en tierra extraña. Sí. Y a veces ellos mismos no se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Se han acomodado. Porque tienen una mente cauterizada, ¿no? Acuérdese que la conciencia cauterizada, la mente cauterizada, la conciencia es esa capacidad que tiene uno de discernir entre lo que es bueno y es malo, ¿no? Pero cuando esa conciencia no hace su trabajo, entonces uno pierde esa sensibilidad y ya no sabe si lo que es bueno, lo que es malo es malo. Entonces la gente no sabe si está en tierra extraña, entonces se mueven libremente por lugares donde no deberían moverse, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora, antes de entrar a esta segunda parte de qué características debemos tener nosotros para deleitarnos en el Señor, y vamos a utilizar un ejemplo bíblico, pues vamos a leer algunos mensajes que tenemos por ahí. Vamos a ver y Milena tiene algunos mensajes por ahí. Así es. Bueno, está Maribella, un abrazo a la distancia, Maribella, ella está en Estados Unidos, nos está reportando sintonía. También Silvia, ella está en Cartago, un abrazo a la distancia, Silvia, también está ahí Marisol también está en Cartago, muchas bendiciones Marisol. Elsa nos está reportando sintonía a través del teléfono, dice que un fuerte abrazo a cada uno de los radioescuchas, ella está en California y nos está escuchando. Un abrazo también aquí a mi hermana Cristina, a Marujita también que está reportando sintonía. Y aquí en el WhatsApp, Pastor, está también Cali, está mandando saludos. También hay una persona que, bueno, el nombre o dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo estabas leyendo y dice, buenas noches, Dios los bendiga y acompañe siempre en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Aquí también está un joven que dice que sí se escucha bien y nos manda 1000 bendiciones. Aquí está él. Gracias por usted estar ahí pendiente. Dice, buenas noches, bendiciones aquí desde la UNA en Heredia, Carlos Campo, y se escucha excelente la señal. Dice que, y también Davis está en Desamparados, Pastor. Él está reportando sintonía y dice que en la radio normal FM se escucha bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por todos y ahí deben estar conectaditos. Es que como estamos solamente con el WhatsApp y con mi teléfono, 60651059. 60651059, si usted quiere reportar ahí, hacerle una pregunta. ¿No? Sí se oye bien en la radio. Un saludo para Silvia Brenes, mire que está de cumpleaños hoy, y Magdalena también ahí en la iglesia, felicidades para ellas. A doña Irma Macís, a Bernabé, un abrazo para ellos también, a Maylin, a Linda, a Pamela, a Gustavo, a Gigi, también un abrazo para ellos. Aquí nos dice una persona que dice, sí se oye bien, pero no sé si soy yo, pero que a veces se para, entonces tengo que darle pausa y play para que siga. Sí, bueno, puede ser algún problema ahí de la web. Sí, alguna cosita. Pero bueno, sigamos. Gracias, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con esta segunda parte. Estamos hablando hoy de esas buenas intenciones que generalmente surgen en estas épocas, ¿no? Para el año que viene, que sea un año... Yo creo que todos en general, mire, moros y cristianos y no cristianos, anhelamos que el 2026, o sea, cada vez que hay un año nuevo, pues sea un año mejor, ¿no? Sí. O sea, que sea un año en el cual cada uno pueda avanzar en todos los propósitos, las metas que uno se pone. Pero ese tema de las bendiciones y la prosperidad, que lo que pasa es que la gente, ese es otro tema también, el tema de la prosperidad, ¿no? La prosperidad bíblica, porque la prosperidad no tiene nada que ver con dinero, ¿no? Prosperar no tiene nada que ver con tener o no tener plata. La prosperidad es avanzar en el propósito de Dios. Amén. Uno es próspero en la medida que uno avanza en el propósito que Dios tiene para uno. Ahora, si usted avanza en el propósito que Dios tiene para uno, probablemente
dentro de todas las cosas que se organizan en la vida de una persona están las finanzas. Eso. Entonces, Sí. porque si uno se fuera a eso, mire, la persona menos próspera que menciona la historia o la escritura, pues fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Porque imagínate que nació en un pesebre. Una Bueno, al tortuguita. final cuando la familia lo presentó, no pudieron presentar una ovejita, sino que tuvieron que llevar una paloma porque eran muy limitados. Sí, era según la capacidad Cuando él de la empezó su familia. ministerio, mire, ¿cuál era su púlpito? Eran piedras en árboles. ¿Y quién Se eran los que sentaba lo en el rodeaban a monte, él? Se sentaba toda la gente necesitada, que eran prostitutas, cojos, ciegos, toda Publicanos, la gente. pecadores. Así es. Al final murió como el peor de los criminales y lo enterraron en una tumba prestada. Eso es prosperidad económica, nada Sí. que ver, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Pero lo que pasa es que hoy en día es toda esa de la doctrina de la prosperidad que tanto daño le hace a la iglesia. Pero no, o sea, cuando uno habla de que yo anhelo que tú prosperes como prospera tu alma, es que Amén. avances en el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, hay muchos anhelos para el otro año. Entonces, estamos centrados en esto de que yo quisiera que el Señor concediera las peticiones de tu corazón, pero es una verdad media, ¿no? Porque el versículo completo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá entonces las peticiones de tu corazón. Estábamos explicando ahorita qué son los anhelos, las peticiones del corazón, no tienen nada que ver con caprichos, ¿no? A veces los caprichos son Pasajeros. antojos pasajeros, como dijimos ahorita, Ajá. pero Vanidad los de anhelos, vanidades, los vanidad. anhelos del corazón, las peticiones que uno debería hacer, tienen que estar alineadas a la voluntad del Señor. Cuando Amén. dice, pídelo en mi nombre, es de acuerdo a la naturaleza de Él, a su naturaleza Sí. santa, ¿no? Hoy estábamos en la iglesia comentando el tema de la soledad, ¿no? Ay, tocaste una cosa, la soledad. una cosa es la soledad y otra cosa es la privacidad con Dios. Sí. Entonces, a veces cuando uno, porque la gente cree que soledad es estar, que no hay nadie alrededor. Mire, no, hay gente que siente soledad y tiene mucha gente alrededor, ¿no? Sí. Mira, soledad. Entonces, el asunto ahí es aprender a tener una privacidad con el Señor. Entonces, Sí. yo les decía que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que cuando uno se da cuenta que Dios es lo único que uno tiene, Ujú. entonces uno va a entender que Dios es lo único que uno necesita. Así ¿no? es. Entonces, eso es bien importante. Entonces, estamos hablando ya en el tema de deleitarse y vimos que la palabra deleitarse, que es bien clave porque solamente el Señor va a conceder nuestros anhelos si nos deleitamos en Él. Que Estamos vimos algunos alegres. significados de la palabra en hebreo, que es suave o maleable, que es flexible, que significa también felicidad, que uno tiene que hacer las cosas feliz, ¿no? Alegrarse cuando uno va a la casa del Señor. Amén. Dulce, que tiene que, así como la miel en la boca, así es la palabra del Señor. Entonces, eso es deleitarse. Lo contrario a eso es que uno se aburre en las cosas del Señor y que uno haya perdido ese primer amor, uno no disfrute las cosas del Señor, sino que más bien las haga como por compromiso o obligado, ¿no? Y hay Que gente tengo que ir o que y- tengo que hacerlo. hay gente que pierde esa sensibilidad, mire, de saber. Sí. Entonces, íbamos a entrar en estos minutos sobre qué características debemos tener para deleitarnos, mire. Ujú. Eso es bien importante. Y para eso queríamos apoyarnos en una historia bíblica que está en el libro de Éxodo, capítulo 3, del 1 al 6. Busquen en la Éxodo Biblia. 3, del 1 al 6, que tiene que ver con el llamamiento a Moisés. Ujú. Para que nosotros veamos en esta experiencia que tuvo Moisés algunas características que deberíamos tener nosotros si es que queremos ser personas que nos deleitamos en las cosas de Dios. Voy a leerles rápidamente esos versículos y los vamos a ir analizando. Dice la palabra del Señor, aunque es una historia muy conocida, porque yo creo que Más de todo uno. aquel que tenga cierta inclinación a las cosas del Señor, mire, Lo- por lo menos alguna vez ha visto alguna película de Moisés, de Moisés, y todo ese asunto. ese Entonces, patriarca tan querido, pastor. dice la palabra del Señor, dice que apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, saludo para Yetro, ya no, este es Yetro de acá, de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, que es el monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión, ¿por qué causa la zarza que no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Amén. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así. Entonces, en estos versículos rápidamente vimos lo que fue el llamamiento de Moisés, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser personas que nos deleitamos en las cosas de Dios y siguiendo esta experiencia de Moisés, lo primero que tenemos que hacer es salir de la comodidad, mire, Sí, de ir más allá, ¿no? Del conformismo, del confort.
Ahora usted dirá, pastor, ¿y en qué momento Moisés salió de su comodidad? Bueno, es que acuérdese que cuando Moisés salió de Egipto y fue al desierto y ya fue a pastorear las ovejas de Jetro, su suegro, pues él tenía una monotonía, mire, una rutina que generalmente tienen los que pastorean ovejas, ¿no? Un estilo de vida. De ir, llevar las ovejas por el mismo sendero, recorrer el camino que ya está conocido y todo ese asunto. Y volver dormir, y al otro día dormir, y al otro día volver, ¿no? Ajá. Entonces, en línea a eso, hay muchas personas cautivas en su propia soledad, en el sentido de que es lo que siempre hacen, ¿no? Sí. Entonces, no hacen no hacen el más mínimo esfuerzo por ir a buscar ese deleite, sino que esperan más bien que algo o alguien los guíe a ese deleite, ¿no? O sea, como los amigos del paralítico, acuérdate que ellos tenían un amigo paralítico, ¿te acuerdas? Que obviamente como era paralítico no podía moverse, no podía caminar, pero ellos tuvieron un anhelo, mira, y se pusieron de acuerdo y decir, vamos a llevarlo a los pies del Señor. Sí. Llegaron y te acuerdas que la casa estaba llena y la metieron por el techo. Y lo metieron por el Entonces, techo. No se estancaron, no se quedaron ahí diciendo, bueno, ya no pudimos entrar ni nada de eso, sino hagamos nuestro esfuerzo, salgamos de nuestra zona de comodidad, vayamos mucho más allá, ¿no? Por eso es que el Señor dice que el que pone la mano en el arado, mire, así es, no puede mirar atrás. No. Porque vamos a ir para adelante, ¿no? O sea, va a dañar el surco. En el pasado, mire, no hay nada nuevo. Nada. O sea, hay cosas que han funcionado, hay cosas que nos han gustado. Y hay que rescatarlas a veces. Sí, a veces hay que rescatarlas, pero no hay nada nuevo, porque ya todo es conocido, porque precisamente por eso es que es pasado, ¿no? O sea, en el pasado no hay nada para conquistar. ¿Dónde está lo que nosotros quisiéramos conquistar? En el presente y hacia el futuro. Y en el futuro, pero en el pasado no. O sea, por eso es que las aguas estancadas son muy peligrosas, son traicioneras, ¿no? Y por eso es que la Biblia siempre habla de aguas vivas y a los que confían en el Señor de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Hay que salir de la zona de comodidad. Amén. Salga de esa zona de confort. La zona de confort es esa zona donde uno no está en riesgo de nada, mire. Y uno siente que pasan los días y pasan los días, las horas. Y está pasando 12 meses. Y feliz 2025, y feliz 2026, y feliz 2027, y pasa el tiempo y no pasa nada. Entonces salga de su zona de comodidad si es que usted se quiere. ¿Por qué? El Señor lo que anhela es que siempre nosotros recorramos la milla extra. Amén. Que demos un paso. Imagínate que en las cosas de Dios siempre hay algo que dar, mire. El Señor decía en una enseñanza que si a ti te golpean en una mejilla, pon la otra. Amén. Que si te quitan la capa, mire, pues dale la túnica también. Si te piden que recorras una milla, recorre dos. ¿Me entiendes? Entonces, en las cosas de Dios siempre hay algo que dar, ¿no? Algo solícito. Yo le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Sí. Señor, ya estoy viejo. Sí, pero yo sé que estás viejo, pero te queda todavía mucha tierra por conquistar, así que no me vengas con cuentos. Todavía muchos años más. No me vengas con cuento. Entonces, salga de su zona de comodidad, vaya más allá, si es que usted quiere deleitarse en las cosas del Señor. ¿Qué más pasó con Moisés? Bueno, obviamente él rompió el círculo de lo cotidiano, ¿no? Por un momento dejó de hacer lo que uno quiere hacer, o dejó de hacer lo que él quiere hacer, y más bien empezó a hacer lo que Dios quería que hiciera. Ajá, ¿no? Se sentía cómodo. ¿Cierto? Sí. Y entonces todos sabemos que Moisés llegó a ser un servidor con excelencia, dispuesto a aportar lo que se necesita, ¿me entiendes? Entonces, eso es como cuando uno va a un empleo, mire, y a uno lo contratan, a uno siempre lo contratan para hacer X, Y, Z cosas. Pero generalmente un buen empleado, alguien que, como decía Milena, solícito, una persona solícita es aquella que hace cosas sin que se las pidan, pues uno siempre está atento a ver qué más puedo aportar, ¿no? ¿Cómo puedo ir más allá? ¿De qué manera puedo yo aportar lo mío también? ¿Sabes que puede ser también miedo, pastor? Hay pues, muchas cosas que tiene uno miedo. Pero acuérdense que voy a fracasar, no voy a dar la talla. No sé si pero Dios tú sabes cuál es la fuente esto. del miedo, mira. La fuente del miedo es a veces el no conocer las cosas da miedo, pero también a veces el conocer las cosas da miedo. Sí, ¿no? Claro. Entonces el miedo, compromiso. El miedo, hay una frase que a mí siempre me quedó sembrada de alguien que trabajó hace mucho tiempo conmigo que decía que el miedo debería convertirse en un motor y no en un freno, ¿no? El miedo debería ser algo que lo impulse a uno. Entonces, sálgase de lo cotidiano, ¿no? O sea, vaya un poquito más allá. Ahora, algo más que le pasó a Moisés, porque en el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa gran visión de por qué esa zarza no se quema. Entonces, Moisés se arriesgó, mire, se arriesgó, dice, voy a ir a ver qué es eso. Es una maravilla, Y entonces, bueno, el que no se arriesga, mire, uno tiene que arriesgarse en algunas cosas de la vida, hay que tomar riesgos, pero sobre todo siempre con la confianza depositada en el Señor, ¿no? O sea, básicamente entendiendo que eres el dueño y el que tiene el control, ¿no? Entonces, arriesgarse en el Señor
es sinónimo de seguridad, mire. A Imagínate veces Pedro, uno se mire, arriesga Pedro. en muchas personas, ¿no, pastor? Imagínate Pedro cuando caminó en Ajá, las aguas, mire. sí, O sea, y obviamente quitó desde la el punto de vista mirada. natural era imposible que uno caminara sobre las aguas. Pero él se arriesgó en el nombre del Señor y con la mirada puesta en el Señor. De hecho, se pudo sostenerse flotando, digámoslo así, rato. mientras tuvo su mirada puesta en el Señor. Sí, Ya después de que se puso a pensar en el entorno, se hundió, ¿no? el miedo y todo. Entonces, arriésguese, hay que arriesgarse, o sea, salga de la zona de confort, vaya un poquito más allá, inquiétese por las cosas de Dios, o sea, no, como dice Milena, no tenga miedo, acuérdese que a nosotros no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, ¿no? Sino de dominio, de poder, de todo eso, ¿no? Entonces, Moisés se arriesgó, dijo, vio la zarza ardiendo y dijo, ¿qué será eso? Yo voy a ir a asomarme, voy a ir a ver, ¿no? Después, ¿qué le pasó a Moisés? Bueno, el Señor lo llamó a él por su nombre, mire, dijo, Sí. Moisés, Moisés. Moisés. Me está acordando yo de la película en inglés que dice Moses, Moses. Moisés. Moisés, ¿no? Entonces, no se sorprenda realmente de ser llamado por su nombre porque el llamado del Señor es un llamado personal, ¿no? Ujú. Pero tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad de escuchar la voz del Señor. No llamadas audibles, ¿no? Porque hay gente que dice, es que el Señor me habló audible. Pastor, ¿y usted no cree que Dios puede hablar audible? Claro que sí puede. Sí puede. Claro que sí puede. Pero yo pienso que para cuando el Señor le hable a uno audible, tiene que ser para algo tremendamente... Para bueno, que haga algo un gran cambio en esa impresionante, persona. pero, Así es, un gran pero hay cambio. hay gente que dice, es que Dios me habló y me dijo que fuera a lavar los platos. O sea, Dios no va a hablar para esas Para cosas, esas o sea, ¿me cosas, entiende? O sea, son mínimas. ahora usted dirá, pastor, ¿usted está poniendo en duda que Dios pueda decir eso? No, Él lo puede hacer, Él es omnipotente, Él todo lo puede, pero conociendo al Dios que conocemos, hay cosas mucho más importantes para Él que esas cosas que a veces la gente dice, ¿no? Entonces, reconocer la voz del que a uno lo llama, mire, es bien importante. Sí. Eso es como cuando vos te llaman por teléfono Ajá. y si vos sabes quién es el que te está hablando, uno siente cierta confianza, Sí, ¿cierto? saluda. Pero si uno no sabe quién pregunta. es, Sí. uno dirá, ¿qué banco será, no? Qué incómodo, sí. Entonces, Con tanta estafa. Eso es bien clave, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo reconoce uno la voz? Mire, cuando uno ya tiene un Tiene grado una de relación. un grado de intimidad, de relación, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no se sorprenda de ser llamado por su nombre. Recuerde, el llamado que el Señor hace es personal. Cuando Él llamó a sus discípulos, los llamó uno por uno. Uno por uno. Fue un llamado personal, ¿no? Después, ¿qué le pasó a Moisés? Obviamente, aceptó la voluntad del Señor, aunque tuvo dudas y tuvo todo, pero al final él se rindió al Señor y trató de, como dice, de quitarse el tiro, ¿mire? Ujú. Decía que era tartamudo, que nadie le iba a hacer caso, que al final el Señor le decía, tranquilo, o sea, no Yo te temas ayudo. que yo estaré contigo, Yo ¿no? te ayudo. Yo te ayudo, ¿no? O sea, no importa. Él decía, pero es que si yo voy allá, ¿cómo? Ellos no me van a creer. O sea, no importa lo que uno sea, ¿no? O sea, Ujú. en nuestra relación con Dios, aquí no importa lo que usted y yo seamos. Aquí lo que importa es de parte de quién vamos. Así es. ¿Entiende? De parte de quién vamos. Eso es como cuando uno lo mandaban a hacer un mandado y uno decía, ¿quién es? Es que vengo de parte de don Jorge. Sí. Mi papá se llama Jorge. Entonces, bueno, está bien. Entonces, ahí no importa Venga, quién es uno venga, y no le de fío. parte de quién va. Aquí le fío. Eso. Entonces a Moisés decía, es que no me van a creer. Y decía, no te preocupes, pero si me dicen de parte de quién voy, dígale que va de parte del gran yo soy. Entonces, aquí no importa quiénes somos, sino de parte de quién vamos, ¿no? Entonces, eso le pasó a Moisés, ¿no? Antes de entrar al último punto, salió de su zona de comodidad, rompió el círculo de lo cotidiano, se arriesgó realmente, no se sorprendió de ser llamado por su nombre, aceptó la voluntad del Señor, al final, y al final, ¿sabes qué hizo él? Ajá. Se quitó las sandalias, Mili. Sí. Se quitó las sandalias como un buen servidor, líder humilde, porque a veces, y uno lo siente, mire, La ¿no? sensibilidad. Cuando uno se quita los zapatos y uno pone el pie en el Ay, suelo, en el suelo. uno siente el frío, ¿cierto? Se Sí. siente uno, porque el zapato, las sandalias, digamos, Te cubre. le quita a uno la sensibilidad de lo que uno está, de la tierra que uno está pisando, ¿no? Entonces, quitarse las sandalias simbólicamente es un acto de humildad, digámoslo, de que uno está dispuesto a ser instruido, a que uno sabe que está pisando un terreno santo en la presencia del Señor y que Él es Y el que cuando tiene le el lavaban control, los ¿no? pies, ¿no, pastor? Correcto. Que llegaban del desierto. Entonces Sí, es sí, una sí. parte de servicio, de humildad. Por eso es que en la armadura del cristiano está Ajá. algo que se llama digamos, el calzado del evangelio, Del ¿no? O sea, evangelio. que tiene que ver mucho con el caminar cristiano. O sea, uno tiene ir a dejar el mensaje. digamos, preciosos son los pies de aquel el que anuncia las buenas Las buenas nuevas. nuevas, las buenas Ahora, nuevas. ¿qué quiere decir eso? Nuestro caminar tiene que estar sustentado o respaldado por un buen testimonio. Mire, como Así tal. es. Entonces, en línea a todo esto que hemos estado hablando, De Moisés.
apoyándonos en el llamado de Moisés, usted dirá, bueno, pues es que era Moisés, pastor. No, o sea, todos tenemos la capacidad, acuérdese. Así es. Todos tenemos al menos un don. Dice la palabra en 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, todos, ustedes que me están escuchando, nosotros aquí en cabina, todos tenemos por lo menos un don. Acuérdate que los dones son capacitaciones espirituales que Dios nos da, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que desarrollarlos. Uno tiene que aprender a desarrollar sus dones para ponerlos al servicio de la iglesia. Los dones son para conocerlos, ¿no, pastor? Que conozca yo qué don tengo. Los dones, sí. Exacto, hay gente que lo que pasa es que no sabe ni cuál es su don, o sea, no saben cuál es su fortaleza, su capacidad. Entonces uno tiene que primero descubrir cuál es el don o cuál es esa parte que Dios le ha dado a uno en la cual uno puede poner al servicio de la iglesia, del ministerio, para bendecir a otros, para que la iglesia se fortalezca, ¿no? Amén. Entonces, a la larga, el deleitarnos en Dios implica tener esa actitud de servicio, de siervos, con amor, con humildad, ponernos al servicio de los demás, ¿no? O sea, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? El que se haga más pequeño, ¿no? El que sirva como tal. Mateo 20:27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, bueno, obviamente el Señor nos dejó una serie de servicio, digámoslo ahí, un ejemplo a seguir, que nosotros podamos seguir lo que Él empezó, digámoslo, lo que Él vino, la misión con la que vino, que la cumplió cuando Él dijo todo está consumado. Nos abrió el camino, nos dejó unas pisadas que podemos imitar, el que nosotros vayamos, prediquemos su palabra, que hagamos discípulos y que les enseñemos todo aquello que hemos aprendido, ¿no? Entonces, que haya en nosotros, deleitarnos en el Señor es que haya en nosotros siempre un espíritu de estar dispuestos a servir, ¿no? O sea, y que evitemos realmente las excusas cuando el Señor nos llama a eso, ¿no? Entonces, dice el Salmo 1, mire 3 versículos, termino con esto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Imagínense, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y si uno hace, cada uno hace suyo, este versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia, dice que entonces su ley, y vamos a meditar en su ley de día y de noche, entendiendo que meditar, ¿qué es? Estudiar detenidamente algo para por medio de ese entendimiento uno poder tomar decisiones, ¿no? Dice que seremos, me meto ahí porque lo creo de corazón, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ya todos sabemos qué es prosperar, es avanzar en el propósito de Dios, ¿no? Entonces, en medio de todos estos anhelos y estos deseos, yo creo que todos queremos que el Señor conceda los anhelos de nuestros corazones, pero también hoy nos ha quedado claro que para que eso suceda tenemos que deleitarnos en Él. Y para estos tiempos, ¿no, pastor? Que estamos terminando. Qué lindo que usted haga esa petición, esos deseos con conciencia, como está diciendo el pastor, realmente que estemos centraditos en su palabra con el Señor. Entonces, qué lindo que cuando uno ore y pueda tener esa armonía, esa comunión, ese respeto con el Señor y lo que vamos a pedir, que lo pidamos conforme a la voluntad. Correcto. Sí, no la voluntad nuestra. Pero bueno, esa es la invitación, básicamente los animamos, los instamos a que se deleiten en las cosas del Señor, o sea, disfruten realmente, que sea un caminar alegre, que la alegría que caracteriza al pueblo de Dios, y en estos tiempos que son tiempos en el cual nosotros, pues sí, vamos a hablar el próximo domingo, si Dios lo permite, de la Navidad y todos esos temas. Porque van a estar en familia, pastor. Pero es tiempo para reflexionar, es tiempo para disfrutar en familia, como dice Milena, es tiempo para dar testimonio, digámoslo así. O sea, hay que aprovechar los tiempos, mire, son épocas donde los sentimientos afloran, la gente está particularmente feliz, independiente de las causas de esa felicidad, si es fingida o no, pero bueno, hay como esa anuencia, Emilia, que la gente está abierta a que se les hable y a escuchar, ¿no? O sea, porque son épocas particularmente sensibles, ¿no? La gente está contenta, Emilia. Sí, contenta. Entonces, pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, a darle la oportunidad a personas que nos han escuchado, que si usted hoy ha entendido que realmente usted siempre ha estado ahí y creyendo que su relación con Dios es de que Él le dé, y que conceda mis anhelos y conceda aquí, Señor, decreto y hago eso, no.
pero nunca se ha sentado a pensar y decir, no, pero es que primero tengo que deleitarme en Él. Y si usted hace un balance, es muy poco lo que usted se deleita en las cosas del Señor. Si usted no se deleita en las cosas del Señor, eso es porque usted no añora, no anhela las cosas del Señor, es porque realmente usted no es de Él, ¿no? El Señor decía, ustedes me quieren matar porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Es decir, ustedes y yo no tenemos ninguna relación, entonces por eso ustedes me detestan, me aborrecen, ¿no? Si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y me ha quedado clarísimo de que si yo anhelo realmente que tú concedas mis anhelos, todos aquellos sueños que tengo, Señor, primero tienen que estar alineados a tu voluntad, pero primero que eso, yo tengo que deleitarme en ti, Señor, tengo que disfrutar de mi caminar contigo, tengo que estar orgulloso de ser un hijo tuyo, Señor, pero hasta ahora no lo he sentido, por eso hoy arrepentida como nunca antes clamo a ti, Señor, Así es. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra porque quiero conocerte, amarte, servirte. Quiero caminar contigo, Señor. Quiero deleitarme en ti, Señor. Hoy lo entendí. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo a la distancia, que esta semana sea de mucha bendición y bueno, ahí nos vemos el próximo domingo con sus preguntas. Muchas bendiciones. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM Radio Urbano, la emisora que bendice no solo a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Amén, así sea. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos.